tribunal procederá a la lectura del fallo. ¿Les parece que sea en extracto o...? Así poquito. Totalmente de acuerdo. Sí, Ya. solo la parte Yo voy a leer un poquito más de la parte resolutiva, pero en extracto, ¿ya? Para que se sepa por qué decidí. El fallo es bastante largo, en la parte que quiero leer es la siguiente, que en este caso concreto, el Consejo Municipal en pleno autorizaba viajes no justificados. No hay antecedentes que acrediten su utilidad, a sabiendas que no iban a rendir cuentas ni por los dineros ni por el cometido mismo. De hecho, no hubo ningún antecedente en el juicio que acreditara la utilidad de los viajes ni que se hubiera rendido cuenta del encargo. Que uno de los defensores sostuvo un estrado que no podía este sentenciador pronunciarse sobre la utilidad de los viajes. Sin embargo, la ley es clara. Es la autoridad municipal quien debe justificar la utilidad del viaje y consignarla en el decreto que autoriza la actividad, y no lo hizo. Esa sola omisión hace plausible la inutilidad de los viajes. 145. Que así las cosas sean los requisitos de tipicidad del delito que en este caso concreto. 1. Ser concejal. 2. Perjuicio fiscal. 3. Dolo. Está claro que a los concejales se les aplica en este caso el estatuto de los funcionarios públicos. El perjuicio fiscal es evidente. Se gastó dinero en un cometido que tenía por finalidad última el beneficio social, lo que no se ha acreditado hasta la fecha. Y finalmente el dolo. Lo que se deduce, pues no se trata de un hecho aislado, sino de hechos reiterados en el tiempo en que el municipio curicano se transformó en una caja pagadora de viajes de los concejales. En las actas que se han exhibido no hay constancia que alguno de los miembros del Consejo Municipal haya votado alguna vez en contra de los viajes. 146. Los concejales acompañaron boletas y facturas falsas al rendir las cuentas de sus gastos. Esto constituye engaño, y la finalidad es quedarse con más dinero del que le correspondía con claro perjuicio fiscal. Esa actitud constituye dolo. El haber devuelto los dineros después de haber sido sorprendido, existir querella y estar formalizado, no evita el perjuicio ni los exime del delito, solo sirve para atenuar la pena. 147. Que para ahondar en el dolo, este sentenciador ha tomado en consideración la cantidad de viajes al extranjero de los concejales. Excluyo los nacionales, porque son demasiados. Es así como doña Julieta Maureira, entre el 6 de enero del 2013 y el 1 de junio del 2014, 16 meses, registra 2 viajes a Argentina, 1 a Europa y 1 a China. El concejal Luis Trejo Bravo, entre el 1 de mayo del 2012 y el 14 de febrero del 2015, en 33 viajes, 33 meses, viaja 6 veces a la Argentina, 1 a Brasil, 1 a China, 1 a Colombia, 1 a Perú, 1 a Europa, 1 a Cuba. El concejal Mario Undurraga Castelblanco, entre el 30 de enero del 2012 y el 16 de febrero del 2015, 37 meses, viaja 5 veces a Argentina, 1 vez a Europa, 1 vez a Colombia y México, 2 veces a Perú, 1 vez a Chile, 1 vez a Brasil y 1 a Estados Unidos de Norteamérica. El concejal Miguel Ángel Nimardo Ramírez tiene viaje a Argentina y otro a Colombia en el año 2012. El concejal Jaime Canales González, entre el 10 de enero del 2012 y el 9 de febrero del 2014, 25 meses. En 25 meses viaja 4 veces a Argentina, 1 vez a Colombia, 3 veces a Perú. El concejal Luis Rojas Zúñiga viaja entre el 10 de enero del 2012 y el 4 de mayo del 2014, en 28 meses, viaja 3 veces a Argentina, 3 veces a Europa y 1 vez a Brasil. El concejal Enrique Soto Donaire viaja entre el 10 de enero del 2012 y el 16 de noviembre del 2014, en 34 meses, viaja 4 veces a Argentina, 1 vez a Colombia y 1 vez a Europa. El concejal Leoncio Savera Concha viaja entre el 6 de enero del 2013 y el 16 de febrero del 2014, en 25 meses, viaja 3 veces a Argentina y 1 vez a Colombia. El concejal Nelson Trejo Jara viaja entre el 7 de enero del 2012 y el 4 de mayo del 2014, en 28 meses, 2 veces a Argentina, 2 veces a Europa y 1 vez a Colombia. 148. Que la lógica indica que no es normal que todo el Consejo Municipal realice tantos viajes en tan corto tiempo y sin justificación. En efecto, la justificación de un viaje debe darse en el decreto exento correspondiente y ninguno de ellos justifica el viaje.
Y con ello he adquirido la convicción que los concejales tomaron estos viajes como una prebenda más que les correspondía a su investidura, que al no haber justificación de estas actitudes, el dolo salta a la vista. Viajan a costa de los recursos del municipio curicano. 151. Que un concejal es un servidor público. Artículo 79 de la Ley de Municipalidades. Deben fiscalizar al alcalde. Es un privilegio concedido por la ciudadanía que los votó y han faltado a ese deber en su beneficio particular, lo que amerita ser sancionado. 152. Que ha primado su interés personal por sobre el interés público. El bien jurídico protegido ha sido lesionado al no haber velado por los intereses del fisco, economía y eficiencia. Han fallado el deber de probidad. 153. No puede sostener que hay un incumplimiento administrativo y que han presentado boletas y facturas falsas. Esto es delito. Por ello la sanción. Las conductas de los imputados fue mentir en forma sistemática y aprovecharon su poder, la falta de fiscalización y la falencia del sistema para transformar el municipio curicano en una agencia de viaje para los concejales. Pues nadie ha sabido en la ciudad que otros funcionarios municipales hayan viajado tanto financiados por el municipio. 154. Que la prueba rendida han quedado los siguientes hechos. 1. Que los condenados al momento de los hechos todos tenían la calidad de concejal de la ilustre Municipalidad de Curicó. 2. Que se aprobaron fondos para viajes sin que se hubiera justificación de la utilidad de estos. 3. Que no se rindió cuenta oportuna de ninguno de esos viajes. 4. Que no se devolvieron oportunamente los viáticos no utilizados. 5. Que no se rindió cuenta de las actividades de cada uno de los viajes. 6. Que no hay constancia de que estos viajes hayan sido de utilidad para el municipio o la comunidad. 7. Que ninguno de los concejales acreditó la asistencia a ninguno de los cometidos, sea por certificado de asistencia, diploma u otro medio. 8. Que era común y ordinario que los concejales del municipio curicano viajaran al extranjero con recursos fiscales. 9. Que el concejal Mario Undurraga Castelblanco no fue al cometido en Malargüe en el mes de enero del 2012, habiendo percibido que el concejal Mario Undurraga Castelblanco no fue al cometido en Malargüe en el mes de enero del 2012, habiendo percibido viático y dinero para los gastos de movilización. 155. Que llama profundamente la atención que estos hechos solo pudieran ser conocidos por querella de ciudadanos, sin que ninguna autoridad ni funcionario municipal haya hecho denuncia oportuna de esta anomalía. 156. Que para la aplicación de las penas se ha tomado en consideración tanto las peticiones del Ministerio Público como se trata de un procedimiento simplificado en que no hay acusaciones, este sentenciador se limitará a aplicar las penas solicitadas por el señor fiscal con las adecuaciones contenidas en la parte resolutiva de este fallo. 159. Que en el caso de la exconcejal Julieta Maureira Arago se ha tomado en consideración su declaración respecto a las boletas adulteradas, en los que reconoce ambos hechos, por lo que se le aplicará el mínimo de la pena. 160. Que la declaración del exconcejal Luis Trejo Bravo para absolverlo de uno de los delitos fue gravitante, pues él explicó que había hecho el viaje en que se le observaban parte del gasto de combustible y se pudo contrastar sus dichos con la prueba rendida por el Ministerio Público. 161. Que como los demás sentenciados condenados no prestaron declaración, no hubo un correlato respecto de la prueba del Ministerio Público, que fue sólida, coherente, creíble, no contrastada con prueba de la contraria. 166. Que los delitos son de carácter grave, pues los han cometido personas que fueron elegidas por los ciudadanos para que los representaran y fiscalizaran al municipio curicano, y ellos no han sabido responder a esa confianza. 167. Que el delito de fraude al fisco tiene asignada la pena de presidio menor en su grado medio máximo, 541 a 5 años. El Ministerio Público ha pedido penas menores teniendo la facultad para pedir otras más gravosas. 168. Que en tal caso al juez no le queda más que estarse a la petición del Ministerio Público y así la hará, concurriendo los atenuantes, la irreprochable conducta anterior y procurar reparar con celo los causados de los números 6 y 7 del artículo 11 del Código Penal. 172. Se ha solicitado por la defensa que se suspenda la inhabilidad, lo que no es procedente en derecho, toda vez que las inhabilidades las fije el legislador deben cumplirse y no son susceptibles a juicio de este sentenciador, pues no hay ley alguna que lo autorice. El derecho penal es de derecho
dicto, la ley 18.216 contempla la sustitución de penas privativas de libertad, pero no de sus accesorias, 173. Que el delito de fraude al fisco cometido por los concejales es gravísimo y la verdadera sanción la constituye la inhabilidad que es inherente a la pena. No concibe este sentenciador que un concejal que ha defraudado al fisco continúe ejerciendo su cargo. Y me voy a las penas. 1. No se accederá a la petición de la defensa en orden a declarar prescritos los delitos que se le han imputado a los sentenciados, ni a la media prescripción solicitada por no haber transcurrido el tiempo necesario ni para la prescripción ni para la media prescripción. 2. Que correspondiente este delito de fraude al fisco y en tal caso para tener la calidad de sujeto pasivo se requiere la calidad de funcionario público, en este caso concejal. Y como los querellados Jorge Javier Vergara Escobar y Miquel Cruz Herrera, ambos ya individualizados, no tienen esa calidad, se les absuelve de los hechos que se le imputaron. Al primero, entregar a un concejal la factura número 213 de fecha 1 de septiembre de 2013, emitida por su cónyuge, doña Clarisa del Carmen Troncoso Luengo, y el segundo, entregar a un concejal la factura número 311 de fecha 14 de enero de 2013, emitida por él. Ofíciese al Servicio de Impuestos Internos para que tome conocimiento en razón de que las respectivas glosas no corresponden a la realidad. 3. Que se absuelve a Luis Orlando Trejo Bravo, cédula de identidad 10.571.382, ya individualizado por el delito de al fisco que se le imputa con motivo de la rendición de la cuenta de la ilustre Municipalidad de Curicó, hecha el día 23 de marzo del 2016 por gasto de movilización con motivo de su asistencia a la 40ª Escuela de Verano de la Ciudad de Puerto Montt, por no constituir delito el acreditar un gasto de movilización con una boleta de fecha posterior al viaje. Y de ahí, si les parece, le voy indicando solo Por supuesto, señoría. Ya, que se condena a Luis Orlando Trejo Bravo, autor del delito de fraude al fisco en forma reiterada, a la pena de 108 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesorios legales e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. 6. Que se condena a Luis Orlando Trejo Bravo, autor del delito de fraude al fisco en forma reiterada por la suma de 85.776 pesos por viático no devuelto, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% del defraudado, accesorias legales e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. 7. Se condena a Luis Orlando Trejo Bravo, autor del delito de fraude al fisco, el delito al mismo para no estar ya, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% del defraudado y accesorios legales e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. 8. Se condena a doña Julieta Maureira Lago a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% del defraudado y accesorios legales e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. Después a la misma doña Julieta Maureira Lago a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesorios legales e inhabilitación absoluta por el tiempo que dura la condena. Doña Julieta, la misma, por lo mismo, se le condena a la pena de 120 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado y accesorios legales absoluta por el tiempo que dure la condena. Después tenemos que se condena a Julieta Muñoz Maureira Lagos, también otra sentencia, la pena de 61 días, presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesorios legales de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. 12. Se condena a Mario Undurraga Castelblanco, autor del fraude al fisco en forma reiterada, a la pena de 120 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 50% de lo defraudado, accesorios legales e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. 13. Se condena a Mario Undurraga Castelblanco, autor del fraude al fisco, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesorios legales de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. A don Miguel Ángel Limardo Ramírez, fraude al fisco, se le condena a 120 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 50% de lo defraudado, accesorios legales y inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena.
No, aquí hay un error. No es el 50, al 20. Don Miguel Ángel Limardo. Sí, 20. Ahí hay un error, perdón. Es uno solo el que de 50 que no cumplió el encargo. Por eso. Esa era la razón del 50. No fue a la actividad nomás. Ya. Que se condena a Jaime Canales González, autor del delito de fraude al fisco, en forma reiterada a 120 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesorios legales de inhabilitación absoluta por el tiempo que dura la condena. Se condena también a don Jaime González Canales, fraude al fisco, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesorios legales de inhabilitación absoluta por el tiempo que dura la condena. Que se condena a Luis Rojas Zúñiga, autor del delito de fraude al fisco, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado y accesorios legales de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. A don Luis Rojas Zúñiga, fraude al fisco, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de lo defraudado, accesorios legales de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. Enrique Hugo Soto Donaire, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de los fraudados, accesorios legales de inhabilitación absoluta por el tiempo que la condena. Enrique Hugo Soto Donaire, lo mismo, 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de los fraudados, accesorios legales de inhabilitación absoluta por el tiempo que dura la condena. A don Leoncio Saavedra Concha, autor de fraude al fisco, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de los defraudados, accesorios legales de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. 23 ya. Se condena a don Leoncio Saavedra Concha por fraude al fisco a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% de los defraudados, accesorios legales de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. Se condena a don Nelson Trejo Jara, autor del delito de fraude al fisco, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa equivalente al 20% y accesorios legales de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. Que cada una de las penas se cumplirá una en pos de la otra, iniciándose por las penas mayores. Y finalmente, que reuniéndose en este caso los requisitos del artículo 4 de la ley 18.216 para todos los concejales, ya se le sustituye la pena por la remisión condicional, debiendo quedar sujeto al control del Centro de Reinserción Social de Curicó por el tiempo que dure la pena, cada una pena pudiendo ser esta forma de incumplimiento inferior a un año, debiendo además cumplir durante el periodo de control con las condiciones legales del artículo 5 de la señalada ley bajo los apercibimientos de los artículos 24 y siguientes. 26. Que se condenen costa a los condenados, quienes deberán pagar la suma de 1 millón de pesos cada una, suma que se repartirá de la siguiente manera: un 50% para el Ministerio Público y el restante 50% por iguales partes entre los demás querellantes. Una vez ejecutoriada la presente resolución, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Esa es la sentencia. ¿Alguna petición? No. No hay peticiones por la Fiscalía. Ya. Voy a resolver, ¿resuelvo en audiencia o lo resuelvo interno? ¿La petición suya? Interno. Ya, entonces tengo una petición interna, la voy a resolver. Sí, nosotros estamos lo que se resuelve conforme a derecho en esa petición, la conocemos y no ¿La conocen? Sí. Sí. ¿Se ha conversado con la defensa? No hay problema. Ya, la resuelvo inmediatamente después. Ya, se pone término a la votación. Sí. Se le enviará a los correos electrónicos en el curso de la tarde. Gracias. Gracias, señor.